Continuamos y ahora nuestro compañero José Enrique Robles continúa en Israel. Esta vez viajó a la ciudad de Tel Aviv, donde conversará con el periodista venezolano-israelí Gabriel Chokran sobre la evolución del Estado hebreo. Adelante. Gracias amigos de Globovisión, continuamos en esta transmisión desde Israel, estamos en la ciudad de Tel Aviv, Yafo, y vamos a conversar con otro venezolano que es notable en el país hebreo. Se trata de Gabriel Chokran, periodista de nuestro país Venezuela, para hablar un poco sobre su experiencia en Israel, ya más de 10 años en el país, y quisiéramos conocer cómo ves tú a la nación judía desde este punto de vista como venezolano, como periodista, también con una destacada labor en varios medios de comunicación. Bienvenido a Noticias Globovisión Internacionales. Muchas gracias por la oportunidad, un gusto. Como mencionabas, llevo un poco más de 13 años acá en Israel y la verdad que en estos 13 años que he estado acá he visto también la transformación de Israel durante este tiempo. Un país que, bueno, nació hace 73 años pero con raíces milenarias y que en estos últimos 73 años ha crecido de forma exponencial, ha convertido diferentes desafíos, diferentes amenazas que tenía en oportunidades de crecimiento, convirtiéndose realmente en una potencia, todo lo que es la tecnología y la innovación, de lado siempre, claro, con el tema del conflicto que tenemos hasta hoy en día, pero intentando siempre sobreponernos a cada dificultad y construir, ayudar a construir un mundo mejor desde este pequeño lugar que es Israel. Estuviste a cargo de un medio muy importante, el principal de noticias en español de Israel, que es Aurora, en su mayoría manejado por latinos que viven aquí en Israel. ¿Cómo se vive y se experimenta el periodismo desde una nación que ha vivido diferentes conflictos, diferentes guerras, ataques además de países vecinos? ¿Cómo se vive esta experiencia desde este punto de vista? Claro, aquí la realidad de Israel es una realidad muy dinámica, como decía, es una realidad de conflicto constante, donde una noticia persigue a la próxima noticia, es realmente algo cambiante todo el tiempo, y desde la perspectiva latina muchas veces es difícil de entender la profundidad de este conflicto y el contexto de este conflicto. Entonces una de las grandes labores que hacíamos desde Aurora y que hacemos en general es tratar de entender un poco el contexto más amplio de este conflicto y como latinoamericanos traducirlo al público de Latinoamérica, toda esta realidad, todo esto que se vive. Realmente es difícil cuando cada hace unos meses caían cohetes y teníamos que refugiarnos en mitad de la noche en los refugios antibombas, poder transmitir eso y explicarle a la gente de América Latina qué significaba eso, y eso era parte siempre de la labor de lo que hacemos en el día a día. ¿Cómo es la dinámica? ¿Es complejo entender lo que sucede para ustedes que lo viven estando aquí? ¿Cómo se procesa esa información para llevarla a diferentes lugares del mundo, donde también puede tener diferentes ópticas, diversas visiones? Es muy complejo porque en la realidad israelí hay como muchos mundos internos, por llamarlo de alguna forma, en las diferentes esferas de la sociedad. Vamos a hablar de la parte militar, de la parte religiosa, frente a la parte laica, de los judíos y los árabes. Hay realmente como muchas, lo que llama el expresidente de Israel, Reuven Rivlin, llamaba las tribus de Israel, las tribus actuales de Israel, que son estos diferentes sectores de la sociedad israelí, y para entender realmente la realidad de Israel hay que entender a cada uno de estos sectores y entender en profundidad lo que ocurre con eso. Y para nosotros como periodistas era realmente el reto principal, ¿no? Poder no solamente transmitir y dar la última noticia, sino contextualizarla al punto de que el público que estuviera leyendo la noticia entendiera qué es lo que se daba. Acá en Israel, por otro lado, es una realidad muy cambiante. Tuvimos hasta hace poco 4 elecciones en apenas 2 años, que es realmente un sistema político muy efervescente, le podemos decir. Pero por otro lado es un país que continúa su curso. Hubo 4 elecciones en 2 años y aquí todo seguía igual, el desempleo seguía bajando en vez de seguir subiendo, se manejaba la crisis del corona, se seguía, el 2021 fue un año récord en la captación de inversiones para startups israelíes a nivel histórico. Entonces realmente es un país que uno ve eso, ¿no? Ve cómo está a dos lados de la moneda, un conflicto, todo el tiempo una realidad cambiante, pero por otro lado una estabilidad que permite el crecimiento y un país orientado con un plan nacional justamente hacia ese crecimiento. ¿Cómo se diferencia Israel de los diferentes estados que están a su alrededor? Muchos de ellos son enemigos y tienen otras realidades. Sí, bueno, en el último año también esto ha comenzado a cambiar. Gracias a Dios, Israel ha comenzado a firmar acuerdos de paz y de cooperación con muchos estados alrededor, con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos, y los antiguos acuerdos de paz que habían ya con Egipto y con Jordania, que ahorita están recibiendo como un nuevo aire. Creo que Israel está entrando de nuevo en la región como un jugador que puede realmente aportar a la estabilidad, aportar al crecimiento, aportar justamente a esa cooperación para enfrentar juntos los retos. Al fin y al cabo, los retos que tiene Israel en este lugar del Medio Oriente son los mismos retos que hay en Jordania, apenas kilómetros de acá. Israel entiende eso y como Israel haya resuelto gran parte de esos retos o está trabajando para resolverlos, está en esa cooperación con los países vecinos. Hay una realidad muy diferente en la sociedad y en la cultura. Israel, vamos a decir, aquí estamos en Tel Aviv, una metrópolis que no tiene nada que envidiarle a un París, Berlín o Nueva York,
cuando en el Medio Oriente, en muchos otros lugares sí hay ciudades que están, vamos a decir, con otra cultura y en otro lugar en el tiempo de la actualidad. Pero Israel en ese sentido va a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con tecnología, con vida urbana también, con innovación, con adopción de nuevas costumbres en la parte del lifestyle, del estilo de vida, y por eso Israel está siendo de alguna forma un faro de luz también para el resto de la región. A pesar de toda la hostilidad que pudo ver en el pasado, ¿estás viendo un cambio de perspectiva de los países árabes de mayoría musulmana en el Medio Oriente hacia el reconocimiento del Estado hebreo? 100%. Yo te puedo decir que el expresidente Shimon Peres, que falleció hace 5 años, decía que el mundo, y lo dijo hace ya casi 20 años, en realidad es algo que estamos viendo hoy en día, que el mundo dejó de ser un mundo donde las guerras, donde los enemigos son enemigos frontales de un país con otro, y comenzó a ser un mundo donde tenemos enemigos comunes. Los enemigos comunes son la pobreza, el cambio climático, la falta de igualdad de género, todos esos enemigos que conocemos, y el mundo está comenzando a entender eso también en esta región conflictiva, donde al fin y al cabo lo que más le interesa a los países, lo que más le interesa a las familias, a las personas que son parte de este conflicto, porque en realidad el conflicto no es un conflicto entre países, hay gente aquí en el medio que vive en estas ciudades, en estos lugares. A estas personas lo que les interesa realmente es vivir, es poder realmente darle de comer a su familia y poder realmente asegurar un mejor futuro para sus seres queridos, sus seres cercanos, y es algo en lo que Israel está trabajando hoy. Y ahí se ve justamente esta cooperación con Emiratos Árabes Unidos, con Jordania, con Bahrein, donde estamos enfrentando enemigos comunes, por un lado en el plano, vamos a decir, de esto, del hambre, de la energía, del agua, del cambio climático, y por otro lado también enemigos comunes en lo que respecta al terrorismo, también en la región. Israel está siendo un jugador central en esta lucha en estos dos ámbitos. ¿Cómo has vivido la evolución de Israel? Un Estado fundado en 1948 que ha pasado por diferentes dificultades, desafíos y unas muy básicas, por ejemplo, el agua en un desierto. No esperábamos que se viera nuevamente florecer y que Israel pudiera ahora ser exportador de agua después de que no tenía. Exactamente. Israel realmente ha conseguido una fórmula casi mágica, diría yo, para convertir cada uno de sus desafíos en una oportunidad y en un lugar de crecimiento, vamos a decir. Hablabas del ejemplo del agua, estamos aquí atrás con el mar Mediterráneo. Cuando llegaron aquí los primeros inmigrantes a Israel hace alrededor de un siglo, vinieron a un lugar donde era totalmente desierto y cuando lo único que había eran dunas de arena. Aquí la ciudad de Tel Aviv, fundada en 1909, eran solamente dunas de arena, no había más nada acá, y realmente construyeron lo que es la ciudad de Tel Aviv hoy. ¿Cómo? Llegaron aquí y dijeron, ok, tenemos un problema, ¿cómo podemos darle la vuelta? Y con el ejemplo del agua, que es un ejemplo muy bueno, llegaron aquí y vieron el mar Mediterráneo, que por lo general el mar no sirve de mucho, ¿no? Para darle de tomar agua a una población, porque es un mar salado. Construyeron plantas de salinización. Acá a 10 kilómetros está la planta desalinizadora más grande del mundo, donde solamente trabajan 50 personas, donde entra agua salada del mar Mediterráneo y sale agua potable, y el 90% del agua que hoy en día consumimos en Israel es agua desalinizada. Y luego de esa agua que la llevamos a los hogares, la gente la puede tomar o puede lavar los platos, la gente la utiliza y esa agua baja por ahí, por el lavamanos, va a las tuberías y en esas tuberías no regresa al mar, sino que el agua es reciclada, es decir, se vuelve a purificar y se utiliza luego para la agricultura. Israel es el país que más recicla agua, también con cerca del 90%. El segundo país que más recicla agua es España, con un 20%. O sea, Israel tiene casi 5 veces más de reciclaje de agua que cualquier otro país del mundo. Luego esa misma agua que Israel recicló llega a los campos agrícolas para la agricultura, que al final y al cabo es una necesidad básica también, y no es que la tiramos ahí ya por montones y vamos a desperdiciar el agua porque sacamos agua donde no había, ya lo usamos 2 veces, ahorita la podemos tirar, sino que llega a esos campos agrícolas y la usamos en riego por goteo. Y eso es un ejemplo muy básico y muy, vamos a decir, ilustrativo de lo que es la realidad israelí, de agarrar un reto, de agarrar un desafío y convertirlo en una oportunidad. Como decías, Israel hoy en día exporta agua, Israel hoy en día exporta agua a Jordania, estábamos hablando también de la realidad del Medio Oriente, y es parte del entendimiento que tenemos acá para tener una mejor coexistencia, una mejor convivencia entre vecinos, y realmente lo vemos en todos los campos de la vida de Israel, ¿no? En en defensa, todas las amenazas de defensa se convirtieron en una oportunidad. Israel hoy en día es una potencia en defensa, en agricultura, Israel es una potencia en desarrollo agrícola, en tecnologías agrícolas. Israel cultiva el 95% de sus alimentos, estando aquí en mitad del desierto. Y realmente es eso la realidad de Israel, lo que un poquito tratamos de mostrar al mundo. Al fin y al cabo, es un país que por no tener recursos naturales desarrolló su recurso humano, su capacidad humana, y es realmente lo que se ve acá en Israel, a diferencia de otros países que tienen una gran riqueza de recursos naturales, sea cual sea, y por eso no desarrolló lo suficiente su capacidad humana. Israel es el contrario, decidimos invertir en nuestras mentes. Bueno, agradecido porque nos hayas atendido. Quisiera que aprovecharas la oportunidad, las cámaras de Globovisión, para que envíes un mensaje como venezolano en Israel a toda nuestra gente allá en Venezuela que nos está viendo, conociendo también este lugar por medio de la pantalla de Noticias Globovisión Internacionales. Claro que sí, a todos los venezolanos, un mensaje aquí de hermandad desde Israel. Venezuela abrió sus puertas
a los judíos durante la época del Holocausto, cuando estaban escapando de Europa, y siempre recordaremos ese gran gesto de un país como Venezuela que nos recibió con los brazos abiertos, y aquí estamos también para recibirlos con los brazos abiertos en Israel y para trabajar juntos y cooperar para hacer un mundo mejor. Un placer conversar en esta oportunidad con Gabriel Chocrón, periodista venezolano residente por más de 13 años en el Estado hebreo, y hemos aprovechado la oportunidad de que estamos acá en Tel Aviv-Yafo para conversar con él y conocer su perspectiva, su visión desde este lado del mundo sobre lo que vive en Israel. Así regresamos con esta entrevista al estudio de Noticias Globovisión Internacionales. Adelante. Muchísimas gracias, José Enrique. Te agradecemos a ti y también al periodista venezolano-israelí Gabriel Chocrón por ofrecer y tener su disposición en esta entrevista. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos con más.